El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 12 de enero, una fecha, primera quincena del 2020, culminando esta semana, y no podemos empezar sin antes enviarle nuestras felicitaciones a nuestra productora Noemí Gutiérrez, quien estuvo de cumpleaños el pasado 9 de enero, un día donde Panamá se dedicó a recordar la gesta de 1964. Eso en medio de las gestas actuales, donde parece que el debate político se ha reducido a quién está más gorda entre Zulay Rodríguez y Flor Misrachi. Además, ahora dice que van a hacerse un test de inteligencia. Un poco la banalización que estamos viendo en nuestra clase política, eso con un informe de la revista Forbes, que coloca a la ciudad de Panamá como la más competitiva del área. Eso sí, con el puesto número 104 en el mundo, que espera superar los tres grandes retos del 2020. Uno, fluctuaciones eléctricas, inestabilidad social y seguridad. Don José Blandón, el ingeniero Guillermo Ruiz con nosotros. Memo, buen una día. Semana que yo creo que ya estamos tocando fondo, por lo menos llegando al fondo del fondo. Buen día, mi estimado Fernando, buen día, don José Blandón. Un saludo a Noemí Gutiérrez, que cumplió años por todo lo alto y botó la casa por la ventana el 10. El 10. El 10. Bueno, yo agregaría a esa lista que pusiste el agua. Todavía en la ciudad de Panamá y sus alrededores hay ciudadanos que salen a la calle a cerrar, con justa razón, porque no tienen agua. Entonces te das cuenta del fracaso de los sucesivos gobiernos, porque el crecimiento demográfico no va acompañado del crecimiento en la actividad gubernamental. No es la empresa privada la que tiene que llevar agua. Es una de las pocas cosas reales que tienen que hacer los gobiernos, que tiene que brindar seguridad, calidad de vida, que eso incluye los servicios básicos y por lo menos algo de educación. Y ya vemos que eso es precisamente de lo que adolecemos. ¿Qué nos hace falta? Lo que dijiste al principio, si el problema en nuestro país está en quién está más gorda entre los que debaten banalidades, ahí es donde nos hemos dado cuenta de cómo ha caído la calidad de la discusión política. Entonces, lo sucedido esta semana también en Colón, que seguro vamos a hablar un poco más extenso de eso, demuestra también que nuestra sociedad vive con, digamos que con muchas desigualdades, con muchas situaciones que podrían darse como romper la calidad de vida y que son las que originan que cada gobierno pierda las elecciones cada 5 años, pero no hay una conciencia social, una conciencia real de comunidad, de ciudadanía, de plantear los problemas a las administraciones para que se resuelvan adecuadamente. Entonces, ¿qué hacen las administraciones? Resuelven como bomberos. Van, quitan por aquí, van, ponen por allá. Cuando les sale un problema, van y crean una comisión. Ahora, esta semana dieron un informe de las cárceles, ahora van con las cárceles. Pero apenas que se les olvide y salga otro problema, van por otra cosa. Entonces, todas las administraciones van resolviendo pequeños problemas y ninguno termina de por lo menos hacer el piso para construir un andamiaje lo suficientemente fuerte que cada administración siguiente le vaya poniendo un piso y que esos problemas se vayan resolviendo. Por ejemplo, el tema que hablamos la semana pasada de la competitividad, ese era un tema que se había resuelto, pero decidieron demoler todo el edificio de la competitividad y por eso estamos detrás de la ambulancia nuevamente. Hemos caído 22 puntos. En nada. Eso también significa de que había que seguir trabajando en las bases de la competitividad del país. Entonces, muy bien por ese ranking que nos dice que estamos supuestamente muy bien, pero también creo que ese ranking lo que indica es que hay una gran debilidad alrededor nuestro. No, yo lo que quiero saber es cómo estarán las otras. Por eso te lo digo, yo creo que al final del camino lo que demuestra es que nosotros somos el tuerto en el reino de los ciegos. Claro. Entonces, mucho cuidado, no podemos seguir durmiendo en los laureles y lo que pasa aquí
es que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Y lo repito, yo creo que eso es una cosa, una cruzada que tenemos que hacer en este programa. Repetirle a este gobierno que, igual que el anterior, es un gobierno en minoría. No es un gobierno con el 70, 60, 80% de la votación popular. Es un gobierno en minoría que ganó por unos cuantos votos. Entonces tiene que contar, a pesar de que tenga la mayoría legislativa, tiene que contar con el consenso social y el consenso ciudadano. Ese poco de gente que se abroga a eso de la sociedad civil, se representan a sí mismos y a 2 o 3 empresarios que tienen atrás. Y ya. Pero si piensan que esa es la gente que se tiene que poner al lado, les va a pasar como le pasa a todos los gobiernos. Van a perder las próximas elecciones. Y si los partidos de oposición no comienzan a jugar el rol, entonces va a perder el gobierno, los partidos políticos, todos van a perder las elecciones y aquí vamos a tener un presidente salido de un sombrero que puede ser un conejo, Mickey Mouse o el pato Donald. Y eso es lo que va a pasar en el 2024 si no se resuelven los grandes problemas nacionales. José, porque no es casual que la semana que terminó con el debate político a ver quién era más gorda entre Zulay y Flor Mirachi haya empezado con madres de familia cerrando las calles en La Chorrera porque la alcaldía no le regaló juguetes a sus hijos. Que ya estaban acostumbrados a los regalos. Que era una tradición. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Usted siempre viene por la línea dura. La línea Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, yo que me quedé pensando en lo que usted estaba diciendo del debate entre quién es más gordo o más bruta. más flaca, ¿no? Pero yo voy a subirle un poco la línea de flotación porque allí nos hundimos todos. Me preocupa es la responsabilidad que tiene Noemí de haber nacido un 9 de enero. Sí. Pero sí es una responsabilidad seria. Ya se entienden muchas cosas. Eso es que nació el 9 de enero. Ahí es cuando uno comprende. Pero usted habló... Nunca le hicieron fiesta de Fíjese, cumpleaños. Sí, porque nació después de 64. Fíjese usted, para poner el país en perspectiva mientras nosotros discutimos, a veces hasta pendejada, ¿no? Usted hablaba del informe Forbes sobre la calidad de vida. Bien, yo le acabo de mandar, yo creo que se mandé el fin de semana, el informe del Banco Mundial sobre Centroamérica. Sí. Le voy a dar algunos numeritos de ahí para que usted vea dónde está. Déjame quitarme los lentes. Fíjese lo que dice el Banco Mundial sobre Centroamérica. El título, y que viene de F, de la cadena F que yo lo recibí. Panamá lidera crecimiento en Centroamérica y Nicaragua se hunde. Opa. Panamá lidera el crecimiento económico de Centroamérica con 3,5% en el 19 y una proyección de 4,2% para el año, mientras que Nicaragua se hunde con un decrecimiento de un decrecimiento de 5% o menos 5%, un crecimiento negativo. Tomando en cuenta que el año pasado fue menos 10, 2018. Y proyecta que quizás, si hay entendimiento, pueda ser de cerca de una caída de menos 1%. Si hay entendimiento. En el 2020. Las perspectivas del Banco Mundial mantienen a Panamá en un país de cerca de 4 millones de habitantes y con una economía centrada en los servicios a la cabeza del crecimiento de la región. El Banco Mundial proyecta que Panamá en el 21 crecerá 4,6% y en el 22 crecerá 4,8% respectivamente. Economistas consultados por EFE han señalado que Panamá, bajo el actual modelo económico basado en los servicios, debe registrar una tasa de crecimiento anual de no menos de 5% para generar nuevos puestos de trabajo y reducir el desempleo situado en 7,1% de acuerdo con los datos más recientes. Nicaragua, que se encuentra en Marcel, ya le di los números, pero fíjese usted, cuando nosotros hablamos de Honduras que tendrá un crecimiento en el 2020 y 22 de 3,6%, Guatemala tendrá 3,4%, Costa Rica registra un crecimiento del PIB neto de 2% en el 19, proyectado en 2,5% en el 2020 y 3,2% en el 2022. Y aquí viene El Salvador, que tanto habla del amigo Bukele. El Salvador muestra una alza del PIB estimado en 2,4% en el 2019 y proyección de 2,5% en el 2020 y 2021. Con ese crecimiento, Salvador no tiene ni para generar empleo, menos para resolver el problema de la seguridad. Le doy estas cifras porque no hay duda que Panamá se enfrenta a una coyuntura en la que nosotros necesitamos impulsar la economía, generar empleo. Hay que meterse en la cabeza que debemos generar empleo con un crecimiento en aquellos sectores que tienen mayor capacidad de generarlo al precio más bajo que ellos. Uno de ellos es el sector agropecuario, otro de ellos es el sector de la construcción y otro de ellos es el sector de servicios. Es que sobre esas cosas que debemos estar hablando.
No estar hablando quién es más gordo, quién es más flaco, no estar hablando quién es más inteligente, quién es más... En un país serio, todos somos importantes. Claro. Pero lo más importante es saber qué es lo que tenemos que hacer. Sí, hay unas que son importantes, pero lo importante es tenerlo lo más lejos posible del fíjese, país. yo le doy estos números porque no son números dichos por nosotros. No son números que estamos aquí diciendo lo que lo dice el partido A, el partido B, el partido C. Esto lo dice organismos internacionales y cuando usted coteja las cifras de diferentes organismos internacionales y empresas de evaluación de riesgo soberano de los países, usted se da cuenta que por ahí estamos. ¿Cómo nos pone eso a nosotros? Nos pone una buena perspectiva. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros enfrentamos? El primer riesgo es el no tener una idea nacional de unidad hacia dónde vamos. Y ahí yo centro. Durante la última semana hemos encontrado, le voy a dar algunos elementos. El tema que pasó en el Ministerio de Educación, con las licitaciones, ¿no? Pone dudas acerca de si es la educación realmente la estrella del gobierno. Lo que pasó en Colón, pone dudas sobre la capacidad nuestra de administrar bolsones de populismo que impulsados en una tradición perpetua de querer poner a los políticos a la defensiva con un populismo enfermizo, ¿no? Ponen a la nación en la opinión pública en sentido negativo. Lo que pasó en Chorrera, los problemas que dice Forbes. Fíjense que encuentran ellos como parte de lo que afecta en la calidad de vida de los panameños. Los apagones. Miren, la seguridad. El informe que nos dieron de La Joyita es una pieza de lo que no se debe hacer en materia de comunicación. Y termino mi primera intervención. Yo creo que el gobierno del presidente Cortizo, en el marco de esta perspectiva, y que tiene un proyecto de reactivación económica interesante, debiera estudiar con seriedad, hacer un ajuste táctico y estratégico en su forma de comunicarse con este país. Ha quedado atrapado en discusiones insustanciales y si no se sale de esa es una trampa en donde no se va para ningún lado y de pronto estamos nosotros, como al mejor estilo del gobierno pasado, discutiendo a quién perseguimos y a quién no perseguimos. Sí. Cuando usted eleva el nivel de debate, usted no tiene que perseguir a nadie. Usted lo único que tiene que hacer es a quién incluye en el proceso de transformación y quién es llevado a la justicia de acuerdo a las normas legales y constitucionales del país. Punto. Me parece que cuando entendamos esto y leamos estas cifras, yo se lo acabo de dar, usted me dio el de Forbes. Bueno, yo le acabo de leer las cifras del Banco Mundial para la región. Y ojo, que un jugador importante que entrará esta semana es el presidente Yamatei, que viene con una política más de promotor de inversiones. Agresiva. Él entiende que si hay un país excluyente en América Central es Guatemala, donde el 20% de la población vive como si no existiera en ningún país. Bueno, la única forma de atraer ese pedazo de la población es con ingresos y con trabajo. Y eso solamente se consigue pues haciendo o convirtiendo al presidente en el gran promotor del país, sobre todo en la búsqueda de inversión. Ahora, Fernando, el problema aquí es que, digamos que no es un problema, en realidad es un punto de vista. Si usted utiliza esos datos, usted lo puede ver de dos formas, de la forma positiva y la forma negativa. Ahora, ¿cuál debe ser la forma positiva? Ya que entré con la parte dura. ¿Cuál es la forma positiva de ver los datos? Pues directamente que si mantenemos el status quo económico y la perspectiva que tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Contraloría General de la Nación y todos indican, pues va a haber crecimiento. Pero se puede impactar y eso se puede mejorar. ¿De qué forma? Pues haciendo como cualquier jugador de ajedrez, mirando todo el tablero. Y nosotros tenemos una serie de rubros no explorados que en alguna ocasión dieron resultado. Por ejemplo, la iniciativa de Panamá Pacífico fue parte de traer inversión a un país que no la tenía. Claro. Entonces, hay un rubro, por ejemplo, que ha ido decreciendo en Costa Rica y que podría, como acaba de decir Fernando, tratar de pelearlo Guatemala, pero que no tiene las condiciones que tiene Panamá, que las tiene en la ciudad de Colón, que las tiene en la ciudad de Panamá y que las tiene en muchas áreas del interior. Y es dar la operación a empresas multinacionales, sobre todo en el sector tecnológico, sobre todo en el sector tecnológico, para que se instalen en Panamá y puedan desde aquí, ya sea hacer producción, ya sea diseño, bueno, toda la rama de cosas que se puede hacer en el tema tecnológico. Pero eso incluye
modificaciones a las leyes, pero tienen que ser modificaciones valientes, de traer, si es necesario, el 50% de la mano de obra extranjera. Y usted me dirá, ¿y dónde van a caber los nacionales? Bueno, es que el nacional ahora mismo no tiene empleo. Y para que no tenga empleo, mejor yo tener el 50% de algo que el 0% de nada. ¿Qué es lo que hay actualmente? Porque una política nacionalista lo que nos lleva es a una mentira del 7% del empleo. Es mucho mayor el empleo. Y el empleo juvenil es peor todavía. Casi el 40% de la mano de obra de este país no cotiza en la Caja del Seguro Social. Entonces, si tú tienes esos datos, tienes que ser creativo, porque si no generas empleo, ojo, aquí no va a haber quien ponga plata para los impuestos y no va a poder hacer ninguna escuela, ni ninguna carretera, ni ningún acueducto, ni absolutamente nada. Lo que nosotros estamos olvidando es que los ingresos del canal entero, es decir, el cheque que ustedes ven que las ACP con su fana cada vez que le entrega al gobierno, eso se va entero, hasta el último centavo en subsidios. Ahí está el subsidio. Ustedes sumen nada más cuánto suman todos los subsidios y son casi al centavo los ingresos del canal. Por eso, esta semana inició, pues, por parte de Ricardo Martinelli, la entrega de firmas para hacer una reestructuración en el Partido Cambio Democrático. Yo creo que los grandes ausentes de todo el debate político han sido los partidos políticos reducidos a su mínima expresión, pero costándonos una millonada y un ojo de la cara a cada uno. Y un ejemplo de eso fue ese reduccionismo del PRD durante 10 años, por un lado un pedazo escondido y por el otro lado otro pedazo cooptado por los dos gobiernos en el cuales ellos supuestamente estuvieron afuera y llegan al gobierno y no tienen idea qué hacer porque nunca hubo debate dentro del partido. Bueno, pero es que, por ejemplo, el partido panameñista tiene un tramo largo todavía que recorrer. Ya tú ves que su cabeza del sector juvenil ha decidido mantenerse como el sector varelista dentro del partido. Entonces ahí hay una lucha todavía de poder que hay que ganar. Y eso va a tomar un tiempo. Yo creo que la actual dirigencia del panameñismo lo va a lograr, pero todavía esos resabios de lo que nos llevó al desastre que tenemos actualmente hay que neutralizarlos. En cambio, el Partido Cambio Democrático está directamente en coma. El presidente del Partido Cambio Democrático ha desaparecido de la palestra. Sí. Yo no sé si está dedicando directamente a su oficio privado, que me imagino que le debe estar yendo demasiado bien cuando en los últimos, escucha lo que voy a decir, en los últimos 7 meses, Fernando, ¿tú te imaginas que el líder de la oposición, porque también hay que decirlo, si tú quedas de segundo en unas elecciones, a nada de votos del primero, tú eres el líder de la oposición por designación del propio electorado panameño. Pero si decides quitarte eso y refugiarte en tu casa, en tu oficina, entonces también debes de dar un paso al costado y dejar que quienes quieran hacer política y quieran llevar el Partido Cambio Democrático, que no es cualquier partido, tiene 3 elecciones de estar sacando más de 500.000 votos, medio millón de votos. Y ojo que muchas veces sus candidatos, después de Ricardo Martinelli, los candidatos yo los podría discutir. Sí. Jamás los hubiera puesto a ninguno de los de candidatos. Y aún así, el partido les ha puesto 500.000 votos en las urnas electorales. Entonces, no es cualquier organización política. Entonces, yo creo que merece un poco de responsabilidad. Y paso al costado. Sabes que me está yendo muy bien en mi empresa privada. Yo los acompañaré cuando vengan las elecciones y adiós. Y no tiene por qué haber una gran pelea, pero sí creo que si tienes la altura para ser candidato presidencial, también tienes que tener la altura para darte cuenta de que tus ocupaciones privadas riñen con el día a día político que necesita el país. Pero eso mismo que se hizo en el panameñismo, que se pretende hacer en Cambio Democrático, se debe hacer también en el PRD. Se debe hacer también en el Partido Popular, por más minúsculo que sea. Se debe hacer en el Molirena, ahora que están felices gobernando este país. Se debe hacer en el FAT, que van a inscribir de nuevo bajo la misma premisa, pues olvidando ese dicho que dice que tú, si te golpeas con la misma piedra, vas a caminar por encima de ella, vas a tener los mismos resultados. José. Sí, déjeme entrar al tema político, pero déjeme un minuto para completar mi pensamiento en esto de generar empleo en el sector agropecuario. Conversaba con 2 grandes amigos míos que tienen interés en el desarrollo del sector agropecuario. Fíjate, Guillermo y Fernando, estimados televidentes, lo que ellos me planteaban. Si nosotros seguimos sembrando lo mismo, no vamos a generar empleo porque el sector agropecuario va decreciendo. Así es. Entonces me decían, bueno, ¿por qué no pensaban en otro cultivo? Y me pregunta, yo soy parte del sector agropecuario, tengo mi formación como ingeniero agrónomo. Y me dice uno, aguacate. Tiene un mercado no solamente fresco para producir cuestiones de belleza y guacamole. El mercado es inmenso. Entonces,
por hectárea se generan empleos, su cosecha y su procesamiento Es deja también un valor agregado. intenso en mano de obra. Me dice, mango. ¿Por qué no convertimos a Azuero un gran productor de aguacate y mango? ¿Por qué no convertimos, otro me habla, por qué no ponemos 5 plantas grandes agrotecnológicas de 800 hectáreas y montamos modelos pequeños en divisa para que cada granja de esa puede generar 3.000, 4.000 empleos? Sí. Pero son inversiones de 800 millones de dólares. Entonces, pero tenemos que garantizar esas cosas. Si no pensamos así, no vamos a salir del sector agropecuario. Con esos minifundios. No, pero hay una capacidad empresarial en el hombre del campo panameño que no hemos sabido aprovechar. Y estamos discutiendo estas tonterías de quién es más gordo y quién es más flaco. ¿Quién es más inteligente y quién? Voy a lo político. La primera cosa, Guillermo, que te digo. ¿Tú recuerdas en las elecciones cuando Martinelli ganó la presidencia? Balbina se declaró, autoproclamó la líder de la oposición. La subcampeona de la elección. En realidad, cuando tú eres de segundo, tercero o cuarto, el día de segundo, tú no te quedas con ningún premio. Ni tampoco te asegura que tú eres el líder de Como absolutamente decía Ayrton nada. Senna, eres el primer derrotado. Ya, punto. Ya, ¿quién Bueno, va a ser, en los Juegos Olímpicos siempre ¿quién te va he a dicho ser el opositor? que la peor medalla que recibí es la medalla de plata porque Sí. te dan un premio por perder. ¿Quién va a ser el opositor al gobierno del presidente Cortizo? El que lo sea. El que asuma la conducción y el discurso correcto en la coyuntura correcta. No importa si viene de Marte, si viene de Los Santos, si viene de Panamá, viene de Chitré, viene de Guadulce, no importa. Si tiene el discurso, el compromiso para hacerlo. Entonces eso plantea un tema que ha abierto, se abrió, nada más le hablo. ¿Usted recuerda el 24 de octubre cuando nosotros hacíamos aquí el análisis de lo que estaba pasando en el Partido Panameñista? La derrota geopolítica más importante que recibió Varela fue la pérdida del control del partido que ellos sabían. Ellos estaban preparados para después de las elecciones tomarse el partido y lo perdieron. Murieron políticamente ahí. Murieron. Entonces, el Partido Panameñista ha comenzado una jornada de reestructuración. Tendrá que ponerse en sintonía con el electorado. Tiene 315.000 miembros actualizados. Lo vi este viernes. El partido que le sigue en necesidad de reestructurarse es Cambio Democrático, que necesita, por su propia naturaleza, por su propia supervivencia, tener un papel activo en la vida política nacional. Tiene como 300 y tantos mil adherentes. Jugó un papel y ha jugado un papel importante en los últimos 10 años. 15 años. Y tiene un nivel de experiencia, pero no tiene una estructura de mando participativa que uno puede decir, está la corriente A, la corriente B. No, ahí no hay todavía una estructura, porque la presidencia, la estructura de dirección está alejada, está más pegada a los mandos donde se dan las élites del poder que a las bases del partido y de la sociedad. Y eso tiene que cambiar. Nadie puede ser oposición haciendo lo mismo que el gobierno. Nadie. Olvídese de eso. También está el propio PRD, que ha demostrado en estos primeros 6 meses que esta inconsistencia de coordinación con el presidente Cortizo lo ha llevado a tener dentro del partido, al presidente Cortizo tiene la oposición dentro de su partido. Sí. Pero no es una oposición política. No. Es una oposición oportunista en una gran mayoría y en otra conceptual. Pero es que también ahí quiero abrir esto a debate, porque el PRD está en una especie de federación donde hay una gente que cree que tiene que tener una cuota de poder y unos diferentes tipos de, Pero es que, Fernando, de trozos de poder porque sí. El PRD nunca ha sido un partido monolítico. Bueno, nunca siempre ha sido un es una corriente, Es como una una federación de partidos donde cada uno llega a un acuerdo. Y es, si tú quedaste adelante y ganaste, pues nosotros nos ponemos atrás. Y dependiendo de qué corriente es la que tú estás, ahí te vas acomodando. Y entonces te toca ser embajador, cónsul, y te pones más atrás. Y si estás más adelante, pues esta vez te toca ser ministro. No, Ese pero hay es gente el PRD, peor. Bueno, espérate, que Memo. es un grupo de personas Memo. que administra quiénes son los que van a llevar la cosa pública. Esto es todavía peor, porque lo que se está dando ahora, y gran parte de la ineficiencia que hay dentro del gobierno, es porque ese puesto le toca a tal, y entonces ese tal nombra a no sé quién, y ese tal Claro, llega ahí porque por estos otra. 10 años crearon un ansia y necesidad de volver a la cosa pública. Entonces yo me imagino que para evitar el conflicto, recordemos también que el presidente Laurentino Cortizo
no es considerado por buena parte no es un PRD manual. no de la base, de muchos dirigentes del PRD, como un PRD de los normales que ellos consideran, de esos que conocieron a Omar Torrijos y que se lo merecen todo. Entonces le ha costado casi todo más. Para evitarse problemas diarios, que no lo ha logrado, fue que se creó este semi-ente interno que le llaman la Comisión de Nombramiento, que ha llegado a nombrar que es una especie en el gobierno de señorío feudal, hasta los directores más pequeños de cada ministerio, y eso ha creado dentro de cada una de las instituciones conflictos que van desde un director que no se lleva con su asesor legal hasta un subdirector que no puede ni verse con el director de transporte de la institución. Entonces, y amén, esas cosas, por supuesto que no va a funcionar y amén, ninguna. Memo, de ministros que no soportan al viceministro. Bueno, eso es casi normal. Y ¿no? amén, y cuidado con los ministros consejeros. Quiero ir a información comercial, José, porque me gustaría que desarrollaras más sobre esto y sobre todo tú que conociste al monstruo desde su nacimiento. Es decir, ¿qué le ha pasado al PRD a través de su historia hasta este punto? Fue el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 12 de enero, José, y como te dije, el PRD. Déjeme intentar con nuestra audiencia, particularmente acabamos de pasar una de las fechas históricas más importantes del país en cuanto a que ella fue el inicio de la cuenta regresiva de un modelo de pensamiento que llevó al país de pasar de la fase de estar pedir reivindicaciones sobre el Tratado Bruno-Varila a pasar a la fase de abrogación de ese tratado. Eso fue lo que fue el 9-10 de enero. No fue un acto espontáneo de unos jóvenes, no. Fue un proceso de acumulación de lucha que a lo largo de varias décadas se dio. Ahora le hablo en el otro tramo de esto. Pero cuando se forma el PRD, fíjense que el PRD se crea después de la firma de los tratados Torrijos-Carter. El PRD era, en su creación, hecho desde el poder, la amalgama de una estructura social que era representativa de la sociedad panameña. Campesinos, obreros, estudiantes, empresarios, profesionales, y había un frente por cada nivel de masa. Y fue el primer partido que se estructuró territorial, local, provincial y nacionalmente. Nuestra competencia ideológica, digo nuestra porque en ese momento yo era parte de la estructura de esa, era el Partido Demócrata Cristiano, que era exactamente lo contrario de nosotros. No era una estructura grande, era una estructura pequeña, de dirigentes políticos hábiles, inteligentes y valientes. Bueno, acuérdate que el Partido Demócrata Cristiano originalmente era un partido hecho para fregar a los comunistas. Estaba hecho igual que el Partido Comunista de cualquier país, hecho de élite. Ideológicamente, el Partido Demócrata Cristiano estaba a la derecha. Bueno, el de aquí, eso es lo de la derecha. el local. Ricardo Arias Calderón no tenía, por ejemplo, la misma capacidad de entender los problemas sociales que tenía Duarte en El Salvador, que había incluso militado en otra forma. El Partido Demócrata Cristiano de Guatemala era un partido de centro-izquierda. La sandía. Entonces, Verde, el partido perfecto. nuestro aquí, hablo del nuestro porque es de Panamá, ¿no? Que era, Claro. no era mío. Tenía una virtud, que era gente que tú podías discutir y pelear con ellos y volvíamos a conversar. Entonces había una ventaja en aquella época, que había, digamos, una guerra de ideas de alto nivel. Es más, usted estudia la composición de la Asamblea de 1984 y se da cuenta la calidad de los cuadros que había en esa Asamblea, de ambos mandos. Bien. De manera que ese partido, eso mismo le va a pasar después al Partido Panameñista. El Partido Panameñista fue siempre un partido de un gigante de la política caudillista, que era Luis Arias Madrid, era él. Y él siempre tenía la concepción política de que él tenía que estar al frente de todo para defender a su gente, porque fueron los grandes perseguidos de todas las épocas políticas. No fue hasta después de la pérdida del 94, cuando el Partido Panameñista se va a reestructurar y se va a reorganizar a nivel nacional. Y mire, ella asume la dirección del partido en ese periodo y lo va modernizando, llega a ser presidenta con 92.000 personas inscritas nada más,
Pero ya comienza un proceso de reorganización de ese partido que lo va a llevar a llevarse todas las estructuras a nivel nacional, muy parecidos al PRD. El Partido Demócrata Cristiano, después de la victoria del 89, en donde su crecimiento no fue proporcional a lo que demostraron los números y que no tenía la estructura que tenía de representación en la Asamblea, en la siguiente elección queda reducido a lo que realmente era. Un diputado. A un diputado. Que históricamente siempre era lo que tenía. Es más, el hecho que Panamá goce hoy de la existencia ¿cómo se llama? De los circuitos electorales. De los circuitos electorales no tanto. De los representantes de corregimiento. No, el proceso de revocatoria de mandato partidario es una creación de los demócratas cristianos cuando Catán Sí, claro. Ese es Catán Cohen. se cambió de partido. Lo Y echaron. eso obsesionó a Ricardo Arias Calderón No y lo soy- metió en la Constitución del 83. El PRD se opuso a eso. No soy ni demócrata ni cristiano. Bueno, ¿por qué yo le cuento esto? Esta historia que usted debe tener en la mente. Porque ahora nos encontramos en una situación un poco diferente porque todas las épocas son diferentes. Eso de que lo del pasado era mejor, no, yo creo que hay mucha más gente inteligente y capaz ahora que antes. Lo que pasa es que antes los mejores iban a la política. Hoy los mejores no quieren ir a la política. Pero el Partido Revolucionario Democrático se encuentra, y quiero decirle, por ejemplo, Nito Cortizo es una expresión más clara del partido original que del partido actual. El partido actual está fragmentado en caciques locales, con prácticas políticas incorrectas, como están todos los partidos, Sí, sí. que piensan que el poder es para enriquecerse, y punto. Entonces, en la mentalidad de Cortizo, presidente Cortizo, está la genuina idea de él de querer hacer transformaciones. En la mentalidad de las estructuras locales no está eso. Pero sí está en la base del partido Revolucionario Democrático. Entonces, le han dado mucha vuelta. Si hubiera que hacer una reestructuración del PRD, el que se tiene que proponer el secretario general, si tú me pides mi opinión a mí, sería Nito Cortizo, porque es el único que no amenazaría contra el próximo candidato. Ya. Y ya se acabó, no hay más discrepancia. Y no creo que ni Pedro Miguel, ni nadie se opondría a nada de esto. Pero el Partido Revolucionario Democrático tiene que plantearse una decisión de reestructuración, porque nosotros no tenemos tiempo que perder. Y esta coyuntura actual en que el mundo se encuentra, y este nivel de desorientación en que se encuentra la sociedad panameña puede dar paso, ¿no?, a que un populista, no importa de qué rango sea, de izquierda, de derecha, más loco o más loca sea, pueda llevarnos a todos a nosotros a perder lo que hemos ganado. La jornada del 64, que fue un 10 de enero, se firma en Panamá. Pero es que acuérdate El acuerdo, permíteme terminar. Ajá. Está Kissinger, 10 años después de la jornada del 64, y hoy, 56 años después de la jornada del 64, nosotros nos encontramos en una coyuntura tan compleja, pero nunca habíamos sido tan poseedores de nuestros recursos como ahora. Pero nunca como ahora nuestra clase política había sido tan deficiente ideológicamente para entender las cosas que han madurado en el seno de la sociedad y en el seno del mundo. Entonces nosotros estamos dando tumbos y lo que pasa es que la acumulación de desarrollo que en las últimas décadas, Minella dejó este país creciendo al 6% en su último año, Martín lo mantuvo creciendo, Martinelli lo tuvo en su máximo crecimiento, y aún con Varela, y a pesar de Varela, el crecimiento panameño fue de 4,5%. Entonces, esto nos indica a nosotros que estamos bien. No, lo que estoy diciendo es que hay una capacidad que nosotros construimos, pero que nosotros mismos estamos destruyendo. Y eso hace inevitable, impostergable, no importa que el señor Ruz esté o no de acuerdo. No importa si el PRD esté o no de acuerdo. Varela no estaba de acuerdo y perdió las elecciones y se hizo. Sí. Y va a haber modificaciones en los partidos políticos. Sí. No hay otro camino. Porque si no nos van a arrebatar a todos Lo construido. lo construido esta democracia. Pero es que hay algo que, y ahora que estamos reflexionando de ese cataclismo de 1964, hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Ese cataclismo del 64, esa jornada histórica del 9 y 10 de enero de 1964, fue un balón de oxígeno a un
a una clase política y un sistema político que venía en decadencia, que 4 años después le dieron un golpe de Estado. Y es la última vez en el que un gobierno de Panamá se reelige. Lo que pasa No es que olvidemos eso. Aquí, el problema de la historia en Panamá es que se han empeñado en que el panameño no la conozca. En 1931 se dio una corrección política en Panamá, un país que era básicamente un protectorado de los Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema en El decirlo. embajador tenía que porque estar en el era gabinete. así. Los políticos se iban a hablar con el embajador, que en ese tiempo tenía el nombre de ministro, y le preguntaban a quién quieren. Y algunos incluso llegaron a ir a Washington. Y pueden buscar las memorias del doctor Belisario Porras, lo que pasó la última vez que fue a preguntar quién iba a ser presidente. Entonces, esa corrección que se dio en 1931 y que los políticos en los siguientes 32 años no supieron qué hacer con eso, dio pie a lo que sucedió en 1964 y luego a lo que sucedió en 1968, que se da la segunda gran corrección política del país. No con la constituyente, porque aquí se está vendiendo mucho que la constituyente del 45, no. La segunda gran corrección política del país fue ese 11 de octubre de 1968, que cambió dramáticamente el Estado panameño a lo que conocemos hoy, que hoy no tiene, y usted me dirá, no tiene nada que ver con lo que era antes de ese día. Absolutamente nada. Partidos nuevos, clase política nueva, ideologías nuevas, concepto de nación nueva. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que tenga que haber una irrupción nueva con una corrección, pero el problema de las correcciones es que se dan por el fracaso y no porque se logró algo. Nosotros lo que tenemos es que lograr cosas. Ya una generación logró revertir el Canal de Panamá, logró que nuestro país tenga soberanía. Usted dirá que eso no se come, pues le tengo una noticia. Cuando nosotros no teníamos el control del Canal de Panamá, no teníamos los puertos, no teníamos el control completo de la aeronavegación del país, no teníamos el control de la producción económica del país y el crecimiento sostenido que ha tenido Panamá. Usted lo va a ver desde el año 1999, a pesar de todos los tipos de gobiernos y las clases de gobierno, sobre todo el de Varela que hemos tenido. Entonces, sí se come y sí se vive de soberanía y hay que ponerle atención a lo que dice el ingeniero Blandón. Eso no lo podemos perder, lo que tenemos es que acrecentarlo. Y los que están llamados a encabezar y a liderar eso son los partidos políticos y de ahí la enorme responsabilidad de sus dirigentes. Entonces yo espero que entiendan el momento histórico en el que se encuentran, que no es menor. Es un momento donde se pueden tomar las decisiones buenas o las decisiones malas. Y le digo algo, yo soy de los que piensan que la buena suerte y la mala suerte no existe. Puede ser que usted piense lo contrario. Lo que sí le digo es que la mala suerte es una secuencia casi infinita en algunas ocasiones de malas decisiones. Y a veces una sola mala decisión es la que origina toda la mala suerte. Entonces, ojalá al país no le caiga una mala suerte de que seguimos tomando malas decisiones, que ya comenzamos con elegir a Varela como una de las peores. Escucha, y hay algo que nosotros tenemos que tener como misión. Yo no sé si recuerdan del 2020, después 2030, bueno, ¿qué Panamá, qué nosotros esperamos que sea Panamá en el 2050? Sobre todo en esta década de los 20, donde va a haber un cambio radical de países y de quiénes van a ser los reales de las democracias más importantes del mundo. Por ejemplo, tú vas a tener que ya Francia es la 8ª economía del mundo, Inglaterra es la 7ª, Alemania es la 5ª. Es decir, han aparecido nuevos jugadores y si nosotros queremos mantenernos o llegar lo más cerca de ese pelotón de cabeza de la economía del mundo, son decisiones que se tienen que tomar ahora. Un mundo cambiante del que quiero hablar después del cambio, porque ¿qué debe pasar en el Medio Oriente? España, yo creo que es el ejemplo tal vez de la clase política más irresponsable del mundo. Bueno, después de la de Venezuela, por supuesto. ¿Hacia dónde hemos llegado después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy domingo 12 de enero, una semana intensa donde el martes contuvimos casi todos los habitantes del planeta a la respiración por esos misiles lanzados por parte de Irán hacia bases en Irak, donde había soldados de los Estados Unidos. Esto en retaliación por lo ocurrido la semana pasada con el asesinato de este líder de la Guardia Islámica Revolucionaria. Y España logra gobierno con una victoria pírrica en una especie de tutti frutti de izquierda donde hay de todo, desde chavistas, fidelistas,
gente del centro. Yo no sé cómo le terminará yendo a España con esa macarronada. Yo te diría que llega, fuéramos de lo simple a lo complejo, pero el problema es que ahí los dos son complejos. son muy complejos. Vamos a empezar por España, José, que tú y yo siempre hemos llamado la atención de cómo un país con una transición modélica, con una democracia de las más importantes del mundo, ha llegado a esto y con estos personajes. Sí, usted haga el siguiente ejercicio. Primero, Mediano Oriente, que le habló Fernando. En el Mediano Oriente, lo que está conformado hoy como los estados nacionales que forman esa región del mundo fue un invento de los países imperiales de esa época, particularmente Francia e Inglaterra. Bueno, por eso es que se llama Medio Oriente, porque es el Medio Oriente desde donde están los británicos. Entonces, Irak está dividido. Sykes-Picot que desporduyó totalmente lo que había ahí. Los ingleses le propusieron a ellos la península ibérica como un solo país. Entonces ahí hay un montón de países. Lo hicieron artificialmente. Ese es el mismo problema que hizo el colonialismo en África. Las guerras de liberación que se han hecho en Mediano Oriente han producido estas nuevas entidades políticas y lo ha hecho en África. Y el colonialismo español se retiró de América Latina desde el siglo XIX, finales, y vino un nuevo colonialismo, en el caso nuestro, que fue los Estados Unidos, que nos dejó un sistema colonial. Igual que en el Mediano Oriente, igual que le pasó a España cuando perdió sus colonias, se crearon nuevas condiciones en el mundo. Hoy, Panamá, y ahora le hablo para España para que usted vea la similitud de la crisis política que tenemos. Panamá enfrenta, desde el punto de vista de su lucha anticolonial, no concluida, porque la lucha que nosotros dimos fue la recuperación territorial, un solo territorio, una sola bandera, un jalón de muchas generaciones que dio como culminación los tratados Torrijos-Carter, pero todavía tenemos el Tratado de Neutralidad como un ejemplo de que eso es parte de una lucha anticolonial no terminada. Pero además de eso, tenemos lo que el presidente Cortizo señala como dos de los grandes problemas estructurales de este país: una mala distribución de la riqueza y una pobreza. Y un modelo de economía, que no fortalece la educación como elemento de desarrollo. Y nosotros, en la crisis del 64, la oligarquía panameña no pudo entender la madurez de lo que se había producido. Y unos meses más tarde va a producir el espectáculo de ir al señor Marcos Robles de presidente, que culminará en el más bochornoso espectáculo en el año 68, cuando se dan las elecciones. Y trata de introducir lo que se llamó los tratados 3 en 1, que era una burla a la lucha anticolonial de hace unos años atrás. Por eso que la relevancia del acuerdo Taft-Kissinger es lo que hace la diferencia, y que entramos entonces a la etapa de la verdadera lucha final anticolonial de esa fase. Todavía nos falta otra fase. Al no entender esto, nos dieron 30 años de gracia que nos ha permitido, como le decía, la bandera sola no produjo la riqueza. Lo que produjo la riqueza fue la puesta en nuestras manos de nuestro principal recurso, que generó una economía boyante, pero que no tenía resuelto el problema anticolonial de la dependencia, ni el problema de la concentración de la riqueza. Esa es una tarea que no está concluida en este país. Fíjense en España. Ahora, España acaba de dar una investidura en una de las más complicadas transiciones y una de las alianzas más peligrosas para España. Sí. Los partidos constitucionalistas le dieron la espalda a lo que era la alianza natural. La alianza natural se dividía entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para estabilizar España, pero eso no pudo darse por la pequeñez. Entonces nosotros en Panamá podemos correr el riesgo que frente a la pequeñez de los partidos políticos le demos la espalda al país, a Cortizo, y entonces quedamos en las trivializaciones y en el desgaste que ya se está produciendo en el gobierno. Porque el gobierno, ante la ausencia de una verdadera política de comunicación, insisto en ello, se está distanciando del electorado. Y entonces tienes que recuperar terreno, porque no tenemos mucho tiempo para poder hacer esto. Recuperar la economía toma 18, 24 meses. Eso no es a soplar y hacer botella. Entonces, esto que usted ve en el Mediano Oriente, esta destrucción que se está dando en España, ya usted verá dentro de unos meses, ya hoy
hay discrepancias serias acerca de cuál va a ser el gabinete del señor Sánchez. Bueno, 4 vicepresidentes, imagínate tú, le van a poner. Hoy ya tenemos serios problemas que abordan al presidente Cortizo, que son problemas, diría yo, secundarios a la matriz central de los problemas que tenemos que abordar. Estos problemas de educación, de algunas licitaciones, son pendejadas frente al tema central de la reforma educativa, de la reforma universitaria, de la reforma en el sector agropecuario, del impulso a la economía, de la atracción de inversiones, de la incorporación de los jóvenes a la vida política nacional, de la incorporación de los partidos. Esas son tareas gigantescas, sobre todo cuando estamos todos imbuidos de una lucha personal y tan baja, en la que ya incluso discrepar te convierte a ti en ser el tiro libre de cualquier loco que por tener una idea diferente te acusa de lo que sea. Entonces todo el mundo le tiene miedo a eso. ¿Y qué hacen los muchachos inteligentes? Ni me meto. La política no es para todos. Sí, la política es para todos. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles este domingo. A todos agradecerles su audiencia. Y recuerden, mañana desde las 6 de la mañana los estaré acompañando en la emisión matutina de NEC Noticias. A todos, gracias por su audiencia y nos vemos mañana.